Bien, lo primero va a ser definir cierto algún tipo de anotación, cómo vamos a llamar a los elementos que están dentro del espacio y del cuerpo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este espacio vectorial es cierto, sea B un espacio con elementos llamados vectores. ¿Ya? Entonces, para ponernos de acuerdo en la notación y seguir nombrando de esta manera, a los que estén en el espacio vectorial los vamos a llamar vectores y un cuerpo usualmente llamado K, que en nuestro caso van a ser los reales, ¿cierto? Con elementos llamados escalares. Bien, entonces tenemos acá la distinción para llamar a los elementos que están en el espacio vectorial, los cuales se llaman vectores y otros que se llaman escalares. Separarlos, ¿cierto? Distinguirlos es importante porque cuando veamos las operaciones vamos a ver que hay operaciones entre vectores y hay operaciones con escalares y vectores. Para que se hagan una idea, lo que nosotros hemos estado trabajando hasta ahora, ¿cierto? Que es el espacio de las matrices, es un espacio vectorial. Las matrices serían los vectores y los elementos que están dentro son reales y ese sería el cuerpo. Entonces, para nosotros lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿cierto? Se parece mucho a lo que vamos a ver acá. Solo que aquí es más general porque vamos a ver otro tipo de espacios vectoriales. Bien, tenemos esas dos notaciones, ¿cierto? El espacio B sobre el cuerpo K tiene dos operaciones. Estas operaciones son esta de acá llamada suma comúnmente, que va de B plus B a B. En términos de funciones, ¿qué dice esto? Que toma dos vectores y los transforma en otro vector. Y esta de acá, llamada ponderación, que es una operación mixta, que toma un escalar y un vector y lo lleva a un vector. Fíjense en la suma de las matrices, por ejemplo. Cuando usted suma dos matrices, ¿cierto? Lo transforma en una nueva matriz que es de la misma dimensión. Y esa de ahí, que es la llamada ponderación, pasa lo mismo. Toma un escalar, toma una matriz, ¿cierto? Y lo asocia y lo lleva a esto que está acá. Entonces esta sería la suma y esta sería la ponderación. ¿Esto? Ah, es que esta es una relación como del producto cartesiano. Nada más quiere decir que la suma es tomar dos vectores y llevarlos a un vector. Sí, lo está sumando. Esto no es la operación. Esto es una notación de producto cartesiano. ¿Cierto? Que dice como de dónde estoy tomando los elementos para sumarlos. Yo estoy tomando los dos del espacio vectorial. ¿Y dónde estoy tomando los elementos para hacer la ponderación? Estoy tomando un escalar y un vector. Y cuando los pondero, ¿en qué se transforma? En un vector. Eso da ahí, ¿ya? Esto lo vas a seguir viendo. Después, no solamente acá, sino que cuando tengas cálculo 2, ¿cierto? Todo aquí como funciones que toman más de una variable. ¿Saben? Ojalá que estén calculando. Oye, ¿cómo podría ser un ejemplo, un escalar? O sea, ¿cómo lo dibujáis así? Depende, porque esta definición es súper abstracta. No te estoy diciendo ni qué son los vectores, ni qué son los escalares, ¿cierto? Una de las dos cosas. Entonces, vamos a ver que lo que tiene que pasar es que estos elementos tienen que cumplir con ciertas propiedades respecto a la suma y la ponderación, o sea, estas operaciones que están acá. Cuando las cumplan se llama espacio vectorial. Ahora, ¿qué es el vector y qué es el escalar? Eso tú lo puedes construir. Ya tú lo puedes construir y si tu construcción
funciona con todas las propiedades que vamos a escribir, entonces tú le puedes llamar a eso un espacio vectorial. Ahora, espacios vectoriales hay un montón, ya, pero conocidos, como que ya han trabajado, las matrices son uno. Las matrices son un espacio vectorial porque poseen todas las propiedades que vamos a ver acá y tienen esas dos operaciones. La ponderación es cuando tú ponderas una matriz por un elemento real que es el llamado al escalar. En términos de eso, ¿cierto? Es lo que significa. Pero también hay otros espacios vectoriales que también has trabajado antes, por ejemplo, los polinomios son un espacio vectorial. ¿Ya? También se puede un polinomio multiplicar por un número, esa sería la ponderación. Ya. Se pueden sumar polinomios, entonces son de la misma clase. No significa que sea lo único, hay un montón. Bien, entonces, ¿qué propiedades tiene que cumplir algo para ser llamado un espacio vectorial? Vamos a partir por esta operación de acá. Las propiedades y la primera, ¿cierto?, respecto a la suma. Entonces, la primera es que U más B tiene que ser igual a B más U para todo U y B en el espacio. Es una propiedad llamada conmutatividad. Es decir, cuando sumo dos elementos de este espacio vectorial, no me tiene que importar el orden en cómo lo estoy sumando. Cuando nosotros definimos el espacio de las matrices, con la suma que definimos cómo se sumaban dos matrices, uno puede comprobar que eso realmente se está cumpliendo, ¿ya? No importa el orden en que sume dos matrices, si sumo la matriz A con la B, va a ser lo mismo que la matriz B con la A, ¿ya? Eso no va a cambiar. Bien, entonces tienen conmutatividad. Esto de acá que se llama asociatividad. Esto de aquí es la existencia del neutro aditivo. En otro para ¿qué dice esto? Existe un elemento, este aquí, un elemento en B. Existe un elemento en B tal que para todo otro elemento en el espacio vectorial, ¿cierto? La suma de estos dos elementos siempre da el elemento B, ¿cierto? Es decir, actúa como un neutro, no cambia nada con la suma. En las matrices, con la suma que definimos, ¿cuál sería el neutro? El cero, ¿cierto? En la matriz que tiene puros ceros. La matriz que tiene solo ceros funciona como el neutro en ese espacio porque si la sumo a otra matriz, me vuelve a dar la original. Y para todo B en B existe un menos B en B, tal que B más menos B es igual a menos B más B es igual a E. Es decir, existe un inverso aditivo. Esto quiere decir que para cualquier elemento que esté en nuestro espacio vectorial existe otro, ¿cierto? Tal que al sumárselo me resulta el neutro aditivo. ¿Eso siempre haces? ¿O tiene que... Esto siempre es así si es que algo es un espacio vectorial. Lo que vamos a ver, ¿cierto? Es que de repente hay cosas que no son espacios vectoriales justamente porque quizás no existe un neutro aditivo. O justamente porque quizás ni siquiera existe un neutro en algunos espacios. Si ya no existe un neutro, tú no le puedes llamar a eso que es un espacio vectorial. Así que claro, pensando en el espacio de las matrices, como es un espacio vectorial, claro que se cumplen todas estas propiedades que estoy colocando acá. Pero no necesariamente en otros espacios se va a cumplir. O quizás en el mismo espacio, pero con otra suma, no se cumpla esto. Todo esto depende de cómo está definida la operación.
Bien, y estas son las propiedades respecto a la suma. También debe cumplir propiedades respecto a la ponderación. Pero en fin, nosotros vamos a tener que comprobar una por una. Bueno, es súper tedioso, ¿cierto? Y no tan educativo hacer eso a cada rato, porque basta que una vez lo hagas, lo voy a pedir que lo hagan una vez, pero en realidad me voy a enfocar en que trates de identificar, si yo te cambio el espacio, te cambio la operación, ¿cuál es la operación que no funcionaría para que algo sea un espacio vectorial? Porque por supuesto que para comprobar que algo sea un espacio vectorial, tiene que cumplir todas estas propiedades, ¿cierto? Pero para que algo no sea un espacio vectorial, basta que una de todas estas no esté funcionando. Pero esto sí, igual puedes tener que probar tú o no. Es que ahí viene más la experiencia de saber hacer esto. Cuando tú empiezas a hacer esto, después yo te cambio la operación y es fácil identificar cuál de estas fallaría con esa nueva operación. La idea es que no vuelvas a hacer todas otra vez. ¿Ya? Pero en ese uno sabe, ¿cierto? Ahí te va a dar cuenta, por ejemplo, va a decir, no, mira, que con esta operación, obvio que no va a ser conmutativa la suma, por ejemplo. Entonces, demuestro que eso no funciona y con eso entonces estoy mostrando de que aquel espacio con esa operación no sería un espacio vectorial. Bien, voy a anotar aquí las de ponderación ahora. Se estaba llegando a la puerta. Recuerden que esta es una operación mixta, entonces tiene un escalar y un vector. La primera es esta de acá. Qué weón más buena onda. Esta es de asociatividad. Tienen que identificar bien, como esta es una operación mixta, a qué me estoy refiriendo como un escalar y cuál es un vector. Lo que dice es que si pondero el escalar b por el vector u y luego le pondero el a, es lo mismo que multiplicar primero los escalares y después ponderarlos con el u. También acá existe un neutro en los escalares, tal que para todo b en los vectores el neutro por b es b. Este se llama neutro ponderativo. En las matrices existe un elemento tal que yo le pondré la matriz y me quede la misma matriz, el 1, ¿cierto? Si pondero una matriz por 1 me va a dar la misma matriz. Así que en ese espacio el 1 sería el neutro ponderativo. Bien, entonces está el neutro ponderativo y también está la distribución para dos partes que sería así. La distribución se da para dos lados, es decir, tanto como si tengo una suma de vectores y estoy ponderando un escalar, esto tiene que ser el escalar por el primero más el escalar por el segundo, y también si tengo una suma de escalares, ¿cierto? También debería poder hacer eso de ahí. Ahora, ¿por qué se llama un espacio vectorial sobre un cuerpo K? ¿De qué viene esto? Los vectores son objetos que están construidos a partir del cuerpo. Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de las matrices sobre los reales, decimos, sí, la matriz es una estructura que está compuesta por valores reales. De eso se trata la diferencia entre un vector y un cuerpo. Por eso se dice que es un espacio vectorial sobre un cuerpo K en este caso, pero nosotros hemos trabajado sobre el cuerpo de los reales. Es decir, a partir de los números reales formamos otro tipo de estructuras que funcionan por sí solas con suma, resta, multiplicación. Tal como lo vio con todo, ¿cierto? Lo que hemos visto en el semestre con matrices.
que las matrices las tratamos como un solo objeto, las cuales estos objetos se podían sumar, se podían restar, ¿cierto? Hasta tenían inversa o multiplicarse entre ellos, pero en realidad estamos viendo estructuras que son más complejas porque tienen adentro más números reales. Asimismo, ¿cierto?, es lo que va a pasar con estos espacios vectoriales. ¿Ya? Los polinomios son otro ejemplo claro de eso, ¿cierto? Las mismas funciones son un espacio vectorial, hasta, ¿cierto? Y los que son llamados comúnmente vectores, que probablemente los vio, ¿cierto?, en el curso de física en el colegio, ¿cierto? Estos vectores que también todos son parte de esto aquí, son herramientas que te permiten trabajar con números reales pero con estructuras más complejas. La E significa entonces como un 1, así, ¿o no? Es que ese es el punto. Uno tiene que decir, bueno, en este espacio es el 1, pero quizá en otro espacio es otra cosa. Sino que más bien, ¿qué es la E? Más allá de que se fuera un 1, la E es, tienes que recordarlo como decir, aquel escalar, que no sé quién es, pero que sé que tiene la propiedad que al ponderarlo por un vector, me dé el mismo vector que antes. Claro. Si te pones a pensar en la matriz, claro que dices, sí, ese debe ser el 1. Sí. Pero si te cambio el espacio y el tipo de cómo se pondera, quizás es otro. Por ejemplo, imagínate que yo dijera, ¿sabéis que las matrices ya no se ponderan? ¿Cómo se pondera? Cuando uno pondera un valor escalar por una matriz, este escalar se multiplica por todos los elementos, ¿cierto? Yo dijera, ya, la ponderación aquí no es así. La ponderación aquí, por ejemplo, ahora es, en vez de multiplicarle 1, uno le suma 1 a todos los elementos. Esa es la ponderación. Duro. Entonces uno dice, ya, entonces ahí me va a cambiar el neutro, porque ya no va a ser lo mismo. Incluso hay otro tipo de ponderaciones donde el número en verdad se queda como exponente, cosas así. Eso es justamente lo que vamos a empezar a revisar en estas clases. Ya. Cómo cambiar la operación y el espacio y ver si se cumplen las mismas cosas. Ya, entonces aquí están todas las propiedades, ¿cierto?, que deberían cumplirse. Lo que me interesa en un principio es revisar, ¿cierto? Esta parte es un poco tediosa porque hay que revisar estas propiedades, pero lo que es importante acá es que nos va a dar el inicio para poder demostrar más adelante cuando algo es un subespacio, cuando algo es un espacio vectorial. Y tiene que ver también con la forma en cómo demostrarlo, que es súper importante que haya una formalidad en cómo estoy mostrando cada una de estas propiedades. Entonces voy a colocar aquí un ejercicio. Este ejercicio tiene que ver con demostrar que algo es efectivamente un espacio vectorial y vamos a aprovechar de revisar cómo se hacen las demostraciones formales. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo quiero demostrar que algo es un espacio vectorial, voy a partir demostrando esta propiedad, por ejemplo, ¿cierto? La primera de la suma, que es demostrar que algo es conmutativo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que yo necesito mostrar que la suma de dos vectores de este espacio vectorial que estoy trabajando se puede sumar así o así y me va a dar lo mismo. Está claro, ¿cierto?, intuitivamente lo que tengo que hacer. Pero no me serviría, por ejemplo, que yo tomara dos en particular y demostrara que pasa eso. Porque la propiedad me dice que esto tiene que pasar para todos, ¿cierto? La otra cosa sería hacerlo para todos, pero probablemente son infinitos, ¿cierto? Como en las matrices, ¿cierto? No podría mostrar que todas las matrices son conmutativas. No terminaría nunca. Entonces, la demostración formal tiene que ver con tomar un objeto que esté en el espacio que estoy trabajando que represente a cualquiera. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora, que si no se sabe hacer eso bien, después no podemos demostrar algo que es un espacio vectorial. Bien, yo voy a colocar el ejercicio, voy a demostrar que es conmutativo y fíjese bien cómo estoy sacando los elementos de ahí. Entonces, demostrar que las matrices de orden 2 sobre el cuerpo R con la suma y ponderación usual es un espacio vectorial. Dentro de esta pregunta se destacan varias cosas que las vamos a ir revisando a medida que hagamos los ejercicios. Lo primero es que estoy hablando de este espacio vectorial, es decir, las matrices de 2×2.
¿Quiénes son los elementos que están dentro de las matrices? Los elementos reales. ¿Y cómo se suman y se ponderan de estas matrices? Y obviamente vamos a trabajar con la suma y ponderación usual. ¿Cuál es la suma y ponderación usual? La que usted ya aprendió. Aquella es cierto que sabe cómo se suman matrices y cómo se ponderan matrices. Rayos, olvidé. Podría ser cierto de que el mismo ejercicio yo le diga sí, quiero el mismo espacio sobre el mismo cuerpo, pero quiero otra suma y otra ponderación. Y le defino la suma y la ponderación que sería distinta. Por ahora vamos a trabajar con esta que es la usual, es decir, aquella que ya vimos, ¿cierto? Revisamos al principio del semestre. Bien, entonces, quiero hacer las propiedades que estaban en un principio, ¿cierto? Voy a partir por la de conmutatividad. Voy a poner la demostración acá. Debo demostrar que dos matrices de acá, al sumarlas, no me va a importar en qué orden las sume. Para eso voy a tomar estos de acá que representan a cualquier matriz y no una en específico. Se fijan que con esto estoy tomando dos cualquiera, no una en específico, no un ejemplo de una matriz, sino dos matrices que viven acá y que son aparentemente distintas, pero nadie lo sabe, podrían ser iguales, ¿cierto? Podrían ser cualquier cosa. Pero lo único que estoy seguro es que son matrices de 2 por 2. Entonces tomo dos que están ahí. Para hacer la demostración debo decir, bueno, yo las quiero sumar. Esto con la suma usual. La suma usual nos dice que tenemos que sumar esto coordenada a coordenada, ¿cierto? Es una cosa así. Ahí están sumadas, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con esta suma adentro? La suma adentro son dos números reales. Y como números reales yo sé que pueden conmutar. Entonces eso me queda de esta manera. Por lo tanto, ahora puedo separarlos así. Y acá está hecha la demostración porque partí de esta suma y llegué a que se podían sumar en otro orden. Así que, efectivamente, hay conmutatividad en la suma. Bien, entonces ahí está, ¿cierto?, demostrada una de las 8 propiedades que estamos viendo. Bien, ahora intente hacer las siguientes propiedades de la suma, ¿cierto? Usando como ejemplo lo que tomé yo y viendo cómo se podría demostrar cada una de esas. Lo importante es que a veces es súper sencillo saber, ¿cierto?, quién es el neutro o quién es el opuesto, ¿cierto?, aditivo, pero así como es importante saberlo, también es importante mostrarlo de una manera formal, ¿cierto? Y decir, esto es cierto y funciona de esta manera.